Sin duda el que podríamos clasificar como el misterio más grande del manga y anime One Piece es precisamente la identidad del tesoro que le da su nombre a esta obra. Es la meta final de la historia y quien lo obtenga verá sus sueños hechos realidad, o al menos eso piensan los que van en su búsqueda. Y claro, este es el tesoro más importante, pero en general a lo largo de esta historia hemos conocido o se nos han mencionado más tesoros que resultan enigmáticos y se ve que tienen una historia interesante detrás, pero que hasta el momento son un misterio. A continuación voy a enlistar los 8 tesoros más misteriosos de One Piece, exceptuando claro el mismo One Piece. Los primeros 6 lugares no tendrán información reciente del manga, pero los últimos 2 sí. Así que todos pueden continuar en el video y yo daré el aviso de spoiler cuando llegue el momento. Comenzamos con el primer puesto de la lista, que le corresponde al tesoro que había en la isla de los animales raros, en donde los Sombrero de Paja conocieron a Gaimon. Durante esta parte de la historia conocimos una isla llena de animales quiméricos, y Gaimon, quien se había quedado ahí porque se atoró en un cofre y fue abandonado por sus nakamas, poco a poco tomó cariño por las criaturas de la isla, y aunque su sueño era alcanzar los cofres que estaban en la cima de un monte, a la vez se convirtió en el guardián del lugar. Cuando Luffy le ayuda a Gaimon a alcanzar su tesoro, se da cuenta que los cofres ya estaban vacíos, y al final la enseñanza es que de todas maneras los animales de la isla se fueron convirtiendo en sí mismos en su tesoro. Pero eso no quita que había un tesoro real en el pasado, en ese lugar. Y la pregunta es, ¿qué habrá sido? Porque vamos, no es una isla convencional, es una isla de East Blue, que por su fauna más parecería como algo que uno se encuentra en la Gran Línea. ¿Quién o quiénes dejaron un tesoro ahí? ¿Y tendrá alguna relación con los animales raros? La respuesta más simple y sin mucho misterio sería que eran cofres con oro o algún otro bien material, pero quizá no. Tal vez había frutas del diablo ahí, o algún otro objeto interesante. En segundo lugar quiero hablar del tesoro del Capitán John, ese con el que Baggy ha estado obsesionado por bastante tiempo ya y que desea encontrar a toda costa. Según Baggy, en el capítulo 233 del manga, el tesoro estaba en una cueva, en una isla de la Gran Línea con forma de cráneo, pero resultó ser un sitio de minería. Eso nos da sospechas que el verdadero sitio debe tener también esa apariencia, así que estará en Hachinosu, en Onigashima, o tal vez en la isla de Yaya, o en algún otro lugar con forma de cráneo. Es interesante este tema porque habiendo sido John un miembro de los Piratas Rocks, lo que sea que haya escondido podría ser más que oro y joyas. Hasta el momento no sabemos lo suficiente sobre John como para tener una idea de qué podría haber escondido y qué tan importante será. Pero hay que estar atentos, pues Baggy anda tras de este tesoro y ahora que es un yonko, si llega a encontrarlo se nos podrá revelar algo muy interesante. En tercer lugar está la campana dorada de Shandora. Durante la saga de Skypiea vimos cómo la tribu Shandia valoraba mucho a esta campana por 2 razones en concreto. Una era que en su base estaba el Poneglyph con la ubicación del arma ancestral Poseidón, que fue protegido por sus ancestros hace 800 años, lo que llevó a la ciudad a la ruina. La otra era que al tocar la campana, los Shandians guiaban las almas de sus ancestros al bosque de árboles blancos. La campana dorada estaba situada en el centro de Shandora, y por lo tanto podemos asumir que era un objeto de gran importancia, aún antes de que el Poneglyph de Poseidón fuera ubicado ahí. Y eso me lleva a pensar, ¿cuál era esa enorme importancia que la campana tuvo en el pasado distante? Estoy hablando del siglo vacío e incluso antes, pues Shandora fue fundada hace 1100 años. Es una campana que emite un sonido especial y posiblemente esté fabricada con una intención en particular. Recordemos que debido al borrado de la historia del siglo vacío, la tribu Shandia no recuerda las tradiciones que se tenían antes de ese tiempo, por lo que los Shandians del pasado distante podrían haber pensado y actuado muy diferente a los que vimos en el flashback de Noland, de manera que la campana dorada pudo haber sido parte de un ritual o mecanismo especial del que aún no tenemos idea. Definitivamente Shandora será una parte crucial de los eventos del siglo vacío y eventualmente descubriremos el verdadero propósito de esta gran campana. En cuarto lugar hay un detalle menor pero que podría ser importante. Estando en Zou, en el capítulo 812 del manga, Wanda le regaló a Nami un vestido, mencionando que perteneció a alguien importante y que de hecho constituye un tesoro nacional. Esto deja entrever que seguramente hay un personaje del pasado que usó el vestido y tuvo que haber sido muy importante para la tribu Mink. Considerando que el diseño de la prenda no coincide con la indumentaria tradicional de los Minks, podemos especular que era de alguien de fuera, lo cual hace las cosas interesantes,
pues ellos no suelen recibir visitas. ¿Quién habrá sido esa persona importante del pasado? ¿Tendrá que ver con el siglo vacío o incluso antes de eso? No me sorprendería que Oda nos revele de un momento a otro quién fue su dueña original. En quinto puesto vamos a hablar de un tesoro mucho más importante, el Tesoro Nacional de Marilloa. Doflamingo lo mencionó por primera vez en el capítulo 761 en el manga como un gran secreto de la Ciudad Santa que él conoce y podría haber obtenido con el poder de la Ope Ope no Mi. Doflamingo volvió a mencionarlo en el capítulo 906 del manga justo antes de la primera aparición de Imu en la historia, lo que hace que muchos pensemos que el Tesoro Nacional es precisamente Imu o el poder que éste esconde. Lo cierto es que hasta ahora no tenemos idea de qué se trate, pero aparentemente si se llegara a revelar su identidad causaría un gran caos, lo que hace que sea probable que en efecto sea Imu, cuya existencia es un secreto para todo el mundo. Pero también podría ser, por ejemplo, el arma que destruyó Lulusia, que también es un secreto y que si el mundo supiera que el gobierno tiene algo así, causaría caos y pánico entre las personas. Incluso podría ser algo que ni siquiera nos imaginamos. Imu durante el arco del Reverie entró a una habitación congelada en donde estaba un enorme sombrero de paja, pero así como este objeto estaba en un espacio en la habitación, había otros espacios ahí. Cada uno podría guardar un objeto valioso y todos ellos podrían ser individualmente o en su conjunto candidatos para ser el Tesoro Nacional. Hay que tener muy en cuenta que Doflamingo aclaró la necesidad de la Ope Ope no Mi para poder adquirir ese tesoro, y por tanto, por el momento diría yo, la mejor apuesta es que se trata del poder de Imu, pero hasta ahora solo Oda sabe la respuesta. Para el sexto lugar voy a mencionar el Tamatebako, un cofre muy importante para el reino Ryugu, que contenía unas cápsulas llamadas Energy Steroids que pueden conferir gran poder momentáneamente, pero a cambio de reducir el tiempo de vida. Este cofre era considerado un tesoro nacional, y su contenido era una leyenda hasta que Jody Jones y sus secuaces lo robaron e hicieron uso de él. Resulta interesante que la existencia del Tamatebako era una leyenda aún fuera del reino Ryugu, pues personajes como Big Mom y Morgans estaban plenamente conscientes de su existencia. ¿Quiénes habrán fabricado esas cápsulas? ¿Habrán sido los Gyojin u otra civilización? ¿Fue quien las inventó y se las regalaron a los Gyojin? De hecho, me pregunto si los Energy Steroids eran el contenido original del Tamatebako o si antes el cofre tenía algún otro tesoro más importante. Si no fue así, de todas formas me pregunto por qué resguardar el cofre sellado por tanto tiempo al punto que su contenido fuera una leyenda. A continuación, para los últimos dos puestos voy a abordar información reciente del manga, de manera que si no vas al corriente y no quieres recibir spoilers, pausa el video aquí. El séptimo lugar del que hablaré es el sombrero de paja. Y no un sombrero en particular, sino el concepto en general, porque uno de ellos es el que ahora posee Luffy, que para él es su mayor tesoro, pues era de Shanks, a quien admiraba de niño, y a su vez el sombrero de Shanks era del rey de los piratas Goldie Roger, si bien me parece que Luffy no tiene idea de esto último. El misterio del sombrero de paja se fue haciendo cada vez más grande porque otros sombreros similares han aparecido en la historia en situaciones importantes. La más notable es la escena con Imu en Marilloa del capítulo 906 del manga, en donde el rey del mundo observaba un sombrero congelado de gran tamaño, que por mucho tiempo se ha especulado que podría haber sido de Joy Boy. Y vamos, la confirmación de que Joy Boy usaba un sombrero de paja, aunque no lo vimos con detalle, vino en el flashback con Emmet al final del arco de Egghead en el capítulo 1122. Esto hace posible que el sombrero de Marilloa sea el mismo que usó Joy Boy en su tiempo. Pero lo más interesante es el legado del sombrero, pues personajes importantes como Roger, Shanks y Luffy han usado uno similar, lo cual indica una tradición oculta que hasta ahora desconocemos. Quiero hacer notar dos apariciones curiosas del sombrero de paja en la historia, fuera de los personajes antes mencionados. Una viene del flashback de Noland. Cuando él regresa del viaje en el que conoció a la tribu Shandia, lo vemos en su reino natal Lipnil, contándole historias a la gente, y entre ellas hay un niño muy emocionado que tiene un sombrero de paja idéntico al de Luffy. Notablemente ese mismo niño aparece en una de las ilustraciones del cuento de Noland del Mentiroso, usando el mismo sombrero de paja. Me pregunto si la aparición del sombrero aquí es una coincidencia simplemente o hay algún significado más profundo. La otra aparición es solo visible en el anime, en el episodio 889, que equivale al capítulo 908 del manga. Una persona va con Imu y le avisa de la llegada del Gorosei a la habitación del trono vacío. En la versión animada de la escena se puede ver que esa persona trae un sombrero de paja, lo cual resulta muy enigmático. Pero en el manga este detalle no es aparente. En el capítulo 1122 del manga parece que vuelve a aparecer el personaje, pero de nuevo no se ve rastro alguno del sombrero, lo cual podría indicar que su inclusión en el anime no es canónica.
Habrá que esperar más para tener una respuesta concreta. Para el último lugar quiero hablar del tesoro de Hachinosu, que fue mencionado durante el flashback de Kuma en el capítulo 1096. Según se nos dice, los Tenryubito robaron algo de la isla de los piratas y lo llevaron a God Valley, muy posiblemente como uno de los premios que iban a entregar a los ganadores de la cacería humana. Esto hizo que al filtrar Ginny la información, muchas tripulaciones pirata llegaran al sitio, incluidas las de Roger y Rox. La pregunta es claro, ¿de qué tesoro se trata? En God Valley ese día pudimos ver que había 6 cofres como premio, y 2 de ellos eran las frutas Nikyu Nikyu no Mi y Uo Uo no Mi modelo Seiryu. No sabemos qué eran los otros 4. Y aunque es tentador pensar que también eran frutas, yo tengo mis dudas, en especial por lo siguiente. Verán, Ginny dijo que 2 de los premios eran las frutas antes mencionadas y el plan era comerlas para poder escapar. Pero como vimos, ellos no sabían cómo se veían, pues Kuma e Ivankov al momento de tomar las frutas no sabían cuál era cuál. Este dato es importante porque si no sabían cómo se veían las frutas del diablo y hubiera habido más de 2 frutas en los cofres, entonces la probabilidad de que justamente las 2 que querían son las que tomaron primero sería muy baja. A mí eso me hace pensar que de los 6 cofres, solamente 2 contenían frutas y los otros 4 tenían otro tipo de objetos. Por lo tanto, si el tesoro de Hachinosu no es ninguna de esas 2 frutas, probablemente era algo distinto, algún objeto valioso que nada tiene que ver con frutas del diablo. Claro, es perfectamente posible que los 6 cofres tuvieran frutas del diablo y Kuma e Ivankov tuvieron ayuda del destino. Pero como tenemos el dato de que Shanks fue encontrado en un cofre en God Valley, podría ser que él era uno de los premios. Así que todo es un gran misterio. De hecho, si pensamos que Roger fue quien terminó quedándose con los cofres restantes, entonces él debió haber obtenido el tesoro de Hachinosu. Tal vez era el huevo que trae consigo en su barco, que en ese entonces era más pequeño. No lo sé. Tú dime en los comentarios qué opinas al respecto. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. ¿Hay algún otro tesoro misterioso que pasé por alto? ¿Tienes alguna teoría sobre los que enlisté aquí? No dudes en escribirme tus ideas y suscríbete al canal para más videos de One Piece. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su apoyo. Ramón Parry, Zach Buzo, David Ginas, Luis Mira, Ivalter Segundos, Alejandro González, Kaiserex, Waldos, Ches93, Ojcor25, Chofócrates, Jarayuco 1, Al López, David Dionisio, Mugiwara Ocelot, Soy Dani Barrios, Agustín, Eduardo RS, Maineragon, Diego Ahumada, Gonzilp, Félix Al, Miguel Cuda, Vaca Banana, Sincro GR, Fiorella Paulini, Jessica Pérez, Geoff Kuhn, Gerhard Ditich, Brian Kirsinger, Emi, Hanna Hananomi, Pedro Teruel, Leeme Lamente, Miguel Pérez, Leaxcu, Yar, Talejo, Ángel Salazar, Juanini, Enrique Molina, Cinques Hermoso, Mane, Tiago Suárez, Gibran Villa, Belino Josa, Charles de Ray, Jerónimo Angiolillo, Oliver Salinas, Ryumo Giro, Fabrián Coelho, Etnan M, Lucas García, L. Gabriel Peña, Roberto Sea, Jo Manuel Humano, Cosa Subé, Adrián Duarte, Lucas Núñez, Canshoki, César Omar, Federico Juárez, Osef de Yolide, Benjamín Bustos y Bieber, Juan, Cristian Ledesma Candás, Víctor Ponce, Jaoshoku de Zumbido, Big Buda Moreno, Walastion, Lucas Núñez, Fede Rodríguez, Cristian Ignacio Zúñiga, Sari Aguilar, Yuri Bostock, Furia de Roja, El de Alcaprio, Andrés, Midra, Catherine Gámez, Amin Martínez, Saturn 6, Seisus, Cos, Jonathan Rodríguez Vázquez, Cinnamon Bread, Joven Capó, Anca Nirvana y Facundo Elizondo. Para unirte a los miembros, haz clic en el botón de unirse debajo del video o sigue el enlace en la descripción. Al hacerlo tendrás acceso temprano a mis videos y formarás parte de la lista de miembros al final. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta este punto, nos vemos en el próximo video.